Eran las 2:37 de la tarde de un domingo de marzo cuando mi hijo Matías me miró directo a los ojos y dijo frente a todos sus amigos: «Mamá es de esas viejas dramáticas que no entienden nada». Todos rieron. Cada carcajada era como un cristal rompiéndose dentro de mi pecho. Pero no lloré, no grité, no supliqué. Simplemente me levanté con calma, agradecí por el churrasco y dejé la casa en silencio. Lo que Matías no sabía era que el lunes a las 9:14 de la mañana, cuando el banco lo llamara, algo cambiaría su vida para siempre. El humo de la parrilla todavía flotaba denso en el aire del patio. Podía oler la carne asada mezclada con el perfume dulzón y barato de Luciana, la novia de Matías. El sol de la tarde quemaba mi piel mientras caminaba hacia mi viejo Fiat blanco estacionado en la calle. Mis manos temblaban cuando agarré las llaves en mi bolsillo. Podía sentir el metal caliente contra mi palma sudorosa. Escuchaba las risas que continuaban detrás de mí, rebotando en las paredes del jardín que yo misma había plantado árbol por árbol. En mi boca quedaba ese sabor amargo a bilis que solo aparece cuando has sido humillada frente a extraños. Pero mantuve la cabeza en alto. Ni una lágrima cayó. No allí, no delante de ellos. Arranqué el coche y conduje sin rumbo durante 22 minutos exactos por las calles de mi ciudad. Todo pasaba borroso a través de las lágrimas que finalmente, a solas, caían sin control por mis mejillas. Me detuve en un estacionamiento vacío cerca del parque, donde solía llevar a Matías cuando era niño. Apagué el motor. Y ahí, sin testigos, me permití romperme completamente. Pero hay algo que necesitas saber, algo que lo cambia todo. Lo que sucedería el lunes por la mañana no solo le quitaría esa sonrisa arrogante del rostro a mi hijo, lo haría entender el verdadero peso de sus palabras. Y la cuenta regresiva ya había comenzado. Menos de 20 horas. ¿Sabes qué fue lo peor de todo? No fueron las palabras de Matías, fue la mirada. Esa mirada de complicidad que compartió con Luciana justo después de decirlo. Ella vestía un conjunto de marca que yo sabía que costaba más que mi salario de un mes como secretaria jubilada. Tacones rojos brillantes, uñas perfectamente pintadas. Yo llevaba puesta la misma blusa de algodón celeste que mi madre me había regalado en mi cumpleaños número 50. La misma que había lavado a mano cientos de veces porque no quería que se arruinara en la lavadora. Luciana sonrió cuando Matías dijo esas palabras. Una sonrisa pequeña, apenas perceptible. Pero yo la vi perfectamente. Lo que ninguno de los dos sabía era que yo también sonreí. Por dentro, porque llevaba 3 días preparándome para ese momento. 3 días desde que escuché, sin querer, una conversación que nunca debí haber escuchado. Pero antes de continuar, necesito que hagas algo por mí. Verifica si ya estás suscrito al canal y deja tu me gusta. Y dime en los comentarios, ¿desde qué parte del mundo estás escuchando mi historia? ¿Desde España? ¿Desde México? ¿Desde Argentina? Realmente quiero saber hasta dónde han llegado mis palabras. Ahora sí, déjame explicarte cómo llegué hasta ese domingo. Porque esta historia no comienza ahí. Comienza exactamente 3 años, 5 meses y 16 días antes. Lo sé porque llevo la cuenta. Era octubre de 2021 cuando Matías perdió su trabajo como diseñador gráfico en una agencia de publicidad. Llegó a mi departamento un jueves por la noche. Eran las 11:15, con 2 maletas grandes y una caja de cartón. «Mamá, me despidieron», dijo con los ojos rojos. «No tengo dónde ir. Sandra me dejó. No tengo dinero para el alquiler». Sandra era su novia de ese entonces. Una chica que parecía buena persona, pero que desapareció de su vida en cuanto las cosas se pusieron difíciles. Debí haberlo visto como una señal de lo que vendría después. «Necesito quedarme contigo unas semanas», me dijo. «Solo hasta que consiga algo. Te lo prometo». Y yo, como siempre, dije que sí. «Claro, mi amor. Esta es tu casa. Quédate el tiempo que necesites». Lo que no sabía entonces era que esas semanas se convertirían en meses, y esos meses en años. Al principio todo parecía normal. Matías buscaba trabajo.
Enviaba currículums. Iba a entrevistas. Yo trabajaba medio tiempo como secretaria en un consultorio dental y con eso alcanzaba para los dos. Ajustado, pero alcanzaba. Dejé de comprar la carne que me gustaba y empecé a comprar la más barata. Dejé de ir a la peluquería y aprendí a cortarme el pelo yo misma frente al espejo del baño. Pequeños sacrificios, o eso pensaba. Pero ya hablaré de eso. El primer año fue difícil, pero llevadero. Matías finalmente consiguió trabajos freelance aquí y allá. No ganaba mucho, pero algo era algo. Me daba 200 pesos al mes para ayudar con los gastos. Yo pagaba el alquiler de 1,400, los servicios, la comida, todo lo demás. Pero no me quejaba. Era mi hijo, mi único hijo. ¿Sabes cuándo empezó a cambiar todo? Fue un martes, 13 de abril de 2022, las 6:30 de la tarde. Llegué del trabajo y encontré a Matías en la sala con una chica, Luciana. Ella estaba sentada en mi sofá, el que había comprado de segunda mano hacía 10 años, como si fuera la dueña del lugar. Llevaba puesto un vestido negro ajustado y esos tacones rojos que después vería tantas veces. «Mamá, ella es Luciana», dijo Matías. «Mi novia». 3 meses después, Luciana prácticamente vivía en mi departamento. No pagaba nada, ni siquiera ofrecía ayudar con la limpieza. Dejaba sus cosas tiradas por todas partes. Sus productos de maquillaje caros ocupaban todo el baño. Sus zapatos de marca bloqueaban la entrada. Y Matías empezó a cambiar. Déjame reformularlo. Matías empezó a convertirse en alguien que yo no reconocía. «Mamá, ¿puedes lavar la ropa de Luciana también?», me pedía. «Mamá, hoy no cocines tan temprano, Luciana come tarde». «Mamá, ¿puedes dormir en el sofá esta noche? Necesitamos privacidad». Cada petición era una pequeña humillación. Cada una dolía un poco más que la anterior. Pero yo decía que sí. Siempre decía que sí. Lo que no sabía entonces era que esto era solo el comienzo. El verdadero Matías, o lo que se había convertido Matías, todavía no había aparecido completamente. Pasaron 6 meses más. Yo me jubilé del consultorio dental en noviembre de 2022. Mi pensión era de 1,200 pesos al mes, menos de lo que pagaba solo de alquiler. Tuve que empezar a usar los ahorros que tenía guardados. El dinero que había estado juntando durante 30 años para alguna emergencia. O para al fin hacer ese viaje a Europa que siempre había soñado. Matías lo sabía, Luciana lo sabía, pero ninguno ofreció ayudar más. En realidad, Matías empezó a darme menos, 100 pesos al mes en lugar de 200. «Necesito ahorrar para nuestro futuro», dijo. Nuestro futuro, el de él y Luciana, no el mío. Y entonces llegó el momento que lo cambió todo. El momento en que mis ojos finalmente se abrieron. Era jueves, 23 de febrero de 2023, las 3 de la madrugada. Me levanté para ir al baño y escuché voces en la habitación de Matías. La puerta estaba apenas entreabierta. Sé que no debí escuchar. Sé que debí regresar a mi cuarto, pero algo en el tono de sus voces me detuvo. Era Luciana hablando, y lo que dijo me congeló la sangre. Pero eso te lo contaré en un momento, porque lo que escuché esa noche no solo cambió todo, me mostró exactamente quién era mi hijo y quién era la mujer con la que había decidido compartir su vida. Solo te diré esto. Después de esa noche empecé a planear, empecé a prepararme y empecé la cuenta regresiva hacia ese domingo de marzo, hacia ese churrasco, hacia esas palabras que Matías diría frente a todos sus amigos, porque yo sabía que lo haría, sabía exactamente qué diría y sabía exactamente qué haría yo después. Faltaban menos de 18 horas para el lunes, para las 9:14 de la mañana, para la llamada del banco. Y Matías no tenía idea de lo que estaba por suceder. Lo que escuché esa madrugada del 23 de febrero fue esto, palabra por palabra, grabado en mi memoria como si alguien lo hubiera tallado con fuego. «Tu mamá es tan ingenua», dijo Luciana entre risas. «Cree que realmente vas a conseguir un trabajo estable algún día». Y Matías respondió. Mi propio hijo respondió. «No necesito conseguir nada. Ella tiene ahorros,
Tiene esa cuenta que heredó de su madre. Son como 50,000 pesos. Cuando se le acabe lo que tiene ahora, usaremos eso. Usaremos. Como si ese dinero fuera de ambos, como si los 30 años que trabajé para juntar cada centavo les pertenecieran. Pero espera, porque lo que vino después fue peor. ¿Y si no quiere dártelo?, preguntó Luciana. Matías se rió, una risa seca que nunca le había escuchado. Es mi madre, me dará lo que sea, solo tengo que hacer que se sienta culpable, hacerle creer que estoy deprimido, que la vida es dura, que la economía está mal. Ya sabes, lo de siempre, lo de siempre. Me quedé allí parada en el pasillo, descalza, con mi viejo camisón de algodón, sintiendo cómo el piso frío se clavaba en mis pies, escuchando cómo mi hijo, el bebé que había cargado en mi vientre durante 9 meses, el niño que había criado sola desde los 2 años, planeaba manipularme, robarme. ¿Sabes qué hice? Nada, absolutamente nada. Regresé a mi cuarto en silencio. Me metí bajo las cobijas y miré el techo hasta que amaneció. Pero algo cambió en mí esa noche. Algo se endureció, como el agua que se convierte en hielo. A la mañana siguiente, viernes 24 de febrero, me levanté a las 7 como siempre. Preparé el desayuno como siempre. Le serví café a Matías como siempre. Pero por dentro estaba calculando, pensando, planeando. Matías se sentó en la mesa de la cocina. «Buenos días, mamá», dijo con esa sonrisa que ahora sabía que era falsa. «¿Dormiste bien?» «Muy bien, mi amor», respondí. Y le puse delante el plato de tostadas con mermelada, las que le gustaban desde niño. Él comió. Yo lo observé y pensé, todavía no sabes lo que se viene. Pero dejé que pasara el tiempo. Dejé que se confiara. Dejé que creyera que todo seguía igual, porque lo que Matías no sabía era que yo no era la mujer ingenua que él creía. Yo había sobrevivido a un esposo que me abandonó con un bebé de 2 años. Había trabajado dobles turnos durante 20 años para darle todo lo que necesitaba. Había construido una vida desde cero, y no iba a dejar que me quitaran lo poco que me quedaba. Los días pasaron. 1 semana, 2 semanas, 1 mes. En realidad, déjame reformularlo. No solo pasaron, los conté, cada uno, porque estaba esperando el momento perfecto. Durante ese tiempo, las cosas empeoraron. Y aquí es donde necesito que entiendas algo. Matías no solo se volvió más manipulador, se volvió cruel, indiferente, frío. Era sábado 8 de abril de 2023, las 4:22 de la tarde. Yo estaba en la cocina preparando la cena, pollo con arroz. Comida simple y barata. Matías entró con Luciana. Ella llevaba puestos jeans de diseñador y una blusa blanca que probablemente costaba lo que yo gastaba en comida durante 1 mes. «Mamá, necesitamos hablar», dijo Matías. Me giré hacia él. «¿Qué pasa, mi amor? Luciana y yo hemos estado pensando. Necesitamos más espacio. Este departamento es muy pequeño para 3 personas». Sentí cómo se me apretaba el pecho. Más espacio, en mi departamento. El que yo pagaba. «¿Qué sugieres?», pregunté con voz calmada, siempre manteniendo la calma. «Bueno», dijo mirando a Luciana, «pensamos que podrías mudarte al cuarto pequeño, el que usas como depósito. Nosotros nos quedaríamos con tu habitación. Es más grande, tiene mejor luz». El cuarto pequeño era un espacio de 2 metros por 2 metros, donde guardaba cajas con fotos viejas y la ropa de invierno. No tenía ventana. Apenas cabía un colchón individual. «¿Quieres que duerma en el depósito?», pregunté, todavía calmada, todavía controlada. «No es un depósito, mamá, es un cuarto, y solo será temporal, hasta que consigamos nuestro propio lugar». Temporal, la misma palabra que había usado 3 años antes. Miré a Luciana. Ella me devolvió la mirada, fría, indiferente, como si yo fuera un mueble que estaban moviendo de lugar. «¿Y si digo que no?», pregunté. Matías suspiró, ese suspiro de molestia que reservas para cuando alguien está siendo difícil sin razón. «Mamá, no seas dramática. Es solo un cuarto». «No es para tanto.
No es para tanto. Pedirle a tu madre de 61 años que duerma en un depósito sin ventanas no es para tanto. Pero sabes qué dije, sabes qué hice. Está bien, me mudo mañana. Porque necesitaba que siguieran confiándose. Necesitaba que creyeran que podían hacer conmigo lo que quisieran. Esa noche dormí en el depósito por primera vez, sobre un colchón viejo que olía a humedad, entre cajas de recuerdos de una vida que parecía haber sido de otra persona. Podía escuchar a Matías y Luciana riendo en mi habitación, en mi cama, usando mi closet. Y lloré. Lloré hasta que no me quedaron lágrimas, pero cuando amaneció, me sequé la cara, me puse de pie y continué con mi plan. Pasaron más semanas, y con cada semana Matías y Luciana se volvían más desconsiderados, más crueles, más seguros de que yo nunca haría nada. Un día llegué del supermercado cargando 5 bolsas pesadas. Subí 3 pisos porque el ascensor estaba roto. Entré al departamento sudando, con las manos rojas de tanto peso. Matías estaba sentado en el sofá jugando videojuegos. Luciana estaba junto a él mirando su teléfono. ¿Me ayudan a guardar las compras?, pregunté. Matías ni siquiera levantó la vista. Ahora no, mamá. Estoy en medio de una partida. Guardé todo yo sola, mientras ellos seguían ahí, sin moverse, sin ofrecerse. Otro día, era martes 16 de mayo, eran las 9 de la noche, me enfermé. Una gripe fuerte con fiebre de 39 grados. Me quedé en cama en ese cuartito sin ventanas, tosiendo, temblando. Matías entró una vez, solo una. Mamá, trata de no hacer tanto ruido. Luciana está tratando de dormir. No me preguntó cómo estaba, no me ofreció agua, no me trajo medicina. Solo me pidió que tosiera más bajo. Y yo seguí esperando. Seguí contando los días. Porque ¿sabes qué? A veces el amor de madre tiene un límite, y ese límite estaba cada vez más cerca. Llegó junio, julio, agosto. Cada mes era lo mismo. Yo pagando todo, yo limpiando todo. Yo cocinando para 2 personas que apenas me dirigían la palabra excepto para pedirme cosas. Mis ahorros se estaban acabando. La cuenta del banco bajaba y bajaba. De 12,000 pesos pasó a 8,000, luego a 5,000, luego a 2,300. Y entonces llegó septiembre de 2023. Y algo pasó que aceleró todo. Era domingo 3 de septiembre, las 11:30 de la mañana. Sonó mi teléfono. Un número desconocido. ¿Patricia Sandoval?, preguntó una voz de mujer. Sí, soy yo. Le llamo del Banco Nacional. Tenemos registrado que usted tiene una cuenta de ahorros heredada de la señora María Sandoval, su madre. Sí, respondí sintiendo cómo se me erizaba la piel. Necesitamos actualizar algunos datos. ¿Podría venir al banco esta semana? Claro. ¿Qué día? ¿Le viene bien el martes a las 10? Perfecto. Cuando colgué, Matías estaba detrás de mí. ¿Quién era? El banco, dije. Necesitan actualizar los datos de la cuenta de la abuela. Vi cómo se le iluminaban los ojos. Esa cuenta. Los 50,000 pesos que él creía que podía usar cuando quisiera. ¿Todo está bien con la cuenta?, preguntó tratando de sonar casual. Todo perfecto, respondí. Solo rutina. Pero ahí fue cuando se me ocurrió. Ahí fue cuando el plan final tomó forma en mi cabeza. El martes fui al banco. Hablé con la gerente, una mujer de unos 40 años llamada Silvia. Le expliqué mi situación. No todo. Solo lo necesario. ¿Qué necesita exactamente?, me preguntó. Necesito proteger mi dinero. Y necesito enviar un mensaje. Un mensaje que mi hijo nunca olvidará. Silvia me miró durante un largo momento. Luego asintió. Creo que puedo ayudarla. Pasamos 2 horas en esa oficina, firmando papeles, haciendo cambios, preparando todo. Cuando salí del banco, eran las 12:43 de la tarde. El sol brillaba fuerte, hacía calor. Pero yo me sentía fría y decidida. Ahora solo necesitaba esperar el momento perfecto, la oportunidad perfecta, el escenario perfecto. Y ese escenario llegó 6 meses después, cuando Matías decidió hacer un churrasco, invitar a sus amigos,
mostrar lo bien que vivía en el departamento de su mamá, el departamento que yo pagaba pero que él trataba como si fuera suyo. Domingo 17 de marzo de 2024. Él eligió la fecha. Él eligió el escenario. Él eligió a los testigos. Yo solo elegí la consecuencia. Faltaban menos de 16 horas para la llamada, para que todo cambiara, para que Matías finalmente entendiera. Pero necesito regresar atrás. Necesito contarte sobre las señales que ignoré, las señales que debí haber visto mucho antes, porque cuando miro hacia atrás ahora, me doy cuenta de que Matías me estaba mostrando quién era realmente todo el tiempo, y yo elegí no verlo. La primera señal llegó cuando él tenía 16 años. Era viernes 11 de junio de 2004, las 8:30 de la noche. Llegué del trabajo y encontré mi joyero abierto sobre mi cama. Faltaba un anillo, el anillo de compromiso que mi madre me había dado antes de morir. Oro blanco con un pequeño diamante. No valía una fortuna, pero era lo único que me quedaba de ella. «Matías», llamé. «¿Has visto mi anillo?» Él salió de su cuarto. «¿Qué anillo, mamá?» «El de la abuela. Estaba en mi joyero». Se encogió de hombros. «No sé. Tal vez lo perdiste». 2 días después encontré un recibo en su mochila. Una casa de empeño. 300 pesos. La fecha del viernes. El mismo día que desapareció el anillo. Cuando lo confronté, lloró. «Mamá, lo siento tanto. Necesitaba el dinero para la escuela, para un proyecto importante. No sabía qué hacer. Por favor, perdóname». Y yo lo perdoné. Fui a la casa de empeño, pagué 450 pesos para recuperarlo y nunca volví a mencionarlo. Debí haberlo visto entonces. Debí haber entendido. Pero el amor de madre te ciega, te hace inventar excusas. Te hace creer que fue solo un error, solo un momento de desesperación. La segunda señal llegó 3 años después. Matías tenía 19. Era estudiante universitario de diseño gráfico. Yo pagaba su matrícula, sus libros, su transporte, su comida, todo. Un sábado, 28 de abril de 2007, llegó a casa a las 3 de la madrugada, borracho, con olor a cigarrillo y perfume barato. Lo ayudé a llegar a su cama. Le quité los zapatos. Le puse un vaso de agua en la mesa de noche. A la mañana siguiente le pregunté dónde había estado. «En una fiesta», dijo, «con amigos de la universidad». «¿Qué amigos? Nunca me has hablado de ellos». Suspiro de molestia. «¿Tengo que contarte todo, mamá?» «Tengo 19 años. Solo quiero saber que estás bien», respondí. «Estoy bien. Deja de agobiarme». «Agobiarme». Esa fue la palabra que usó. Como si preocuparme por mi hijo fuera un defecto, una molestia. Pero lo dejé pasar. Otra vez. ¿Sabes cuántas veces repetí ese patrón? ¿Cuántas veces ignoré las señales porque no quería ver la verdad? Porque admitir que tu hijo no es la persona que creías que era, duele más que cualquier otra cosa en el mundo. La tercera señal. Esta fue peor. Mucho peor. Matías tenía 24 años. Vivía solo en un departamento pequeño que yo le había ayudado a alquilar. Un día, martes 14 de febrero de 2012, las 6 de la tarde, recibí una llamada de un número desconocido. «¿Patricia Sandoval?» «Sí». Le habla del edificio Vista Hermosa. Su hijo Matías Sandoval tiene 3 meses de alquiler sin pagar. Usted figura como garante. Necesitamos que se ponga al día o tendremos que iniciar un proceso de desalojo. 3 meses, 4,200 pesos. No los tenía. Pero los conseguí. Trabajé horas extras, pedí un adelanto, vendí algunas cosas. Cuando le di el dinero a Matías, ¿sabes qué dijo? «Gracias, mamá. Sabía que podía contar contigo». No dijo que lo sentía. No explicó por qué no había pagado. No prometió devolverme el dinero. Solo «gracias, mamá». Y descubrí después, 2 semanas después, que en esos 3 meses que no pagó el alquiler, había comprado una computadora nueva de 5,000 pesos, porque la necesitaba para su trabajo, porque la suya era muy vieja. Pagó la computadora, pero no el alquiler. Debí haberlo confrontado, debí haber puesto límites, pero no lo hice.
A veces confiamos demasiado en quienes no lo merecen. ¿También te ha decepcionado alguien que amabas? Comparte tu historia en los comentarios. Quiero leerte y saber que no estoy sola en esto. Los años pasaron, más señales, más excusas, más veces que miré hacia otro lado, hasta que llegamos a ese octubre de 2021, cuando Matías se mudó conmigo, cuando pensé que finalmente tendría la oportunidad de estar cerca de mi hijo, de recuperar esa relación que sentía que habíamos perdido. Qué ingenua fui. En realidad, déjame reformularlo. No fui ingenua, fui desesperada. Desesperada por creer que mi hijo todavía me amaba, que todavía le importaba, que yo significaba algo más para él que una cuenta de banco con patas. Y ahora estamos de vuelta en marzo de 2024, domingo 17, el día del churrasco. Faltaban menos de 12 horas para el lunes, para las 9:14 de la mañana. Déjame contarte qué pasó esa mañana del domingo. Antes del churrasco, antes de las palabras de Matías, antes de que todo explotara. Me levanté a las 7:18, como siempre. El sol apenas empezaba a entrar por la pequeña ventana del pasillo. Mi cuartito no tenía ventanas, ¿recuerdas? Así que salí para sentir un poco de luz natural. Matías y Luciana estaban durmiendo. Podía escucharlos roncar suavemente desde mi antigua habitación. Fui a la cocina. Preparé café, tostadas, mermelada de fresa. A las 8:30, Luciana salió de la habitación. Llevaba puesto un conjunto de pijama de seda rosa. Marca cara. Cabello perfecto. Maquillaje de la noche anterior ligeramente corrido bajo sus ojos. «Buenos días», dije. «¿Café?» Ella me miró como si acabara de ofrecerle veneno. «No tomo café de olla, Patricia. Me hace daño al estómago». «¿No tienes una cafetera express?» «No», respondí. «Solo tengo esta». Suspiró. Entonces nada. Se sentó en la mesa de la cocina y empezó a mirar su teléfono. Yo seguía haciendo el desayuno. Para mí. Porque aparentemente ella no quería nada de lo que yo podía ofrecer. A las 9 llegó Matías. «Buenos días», dijo sin mirarme. «¿Ya compraste todo para el churrasco?» «Sí», respondí. «Compré la carne ayer, y las ensaladas, y el pan». «¿Cuánto costó?» «700 pesos». Él levantó las cejas. «¿700? ¿No era mucho?» «Vienen 6 personas, Matías. Hay que tener suficiente». «Sí, bueno, espero que alcance porque no tengo dinero para comprar más». Por supuesto que no tenía. Nunca tenía. Pero tenía para comprarle a Luciana esos aretes nuevos de oro que vi en sus orejas. Tenía para salir a cenar a restaurantes caros los viernes por la noche. Tenía para todo excepto para ayudar a su madre. El churrasco estaba planeado para las 2 de la tarde. Los amigos de Matías empezaron a llegar a las 2:15. 3 parejas jóvenes, todos vestidos con ropa de marca, todos riendo y hablando fuerte. Yo había pasado la mañana limpiando, preparando ensaladas, organizando el patio, colocando sillas, poniendo música. Cuando llegó la primera pareja, ¿sabes quién los recibió? Luciana, con esa sonrisa perfecta. «Bienvenidos a nuestra casa», dijo. Nuestra casa. Como si ella pagara un solo centavo. Me quedé en la cocina, terminando los últimos detalles, escuchando cómo Luciana les mostraba el departamento. «Este es el comedor. Esta es nuestra habitación. Miren qué linda vista». Ni una sola vez mencionó que era mi casa, que yo vivía ahí, que yo existía. A las 2:30 todos estaban en el patio. Matías empezó a asar la carne. Los amigos tomaban cerveza, reían, contaban historias, y yo servía. Traía más pan, más servilletas, más bebidas, como una mesera invisible en mi propia casa. En un momento, una de las chicas me preguntó, «¿Y usted quién es?» «Soy Patricia», respondí, «la madre de Matías». «Ah», dijo, «es que no la había visto. Pensé que era alguien que Matías había contratado para ayudar. Alguien que había contratado para ayudar en mi propia casa». Sonreí. «Solo ayudo», dije. Pero, ¿sabes qué? En ese momento algo dentro de mí se quebró.
O mejor dicho, ese último pedazo que quedaba de esperanza de que Matías me viera como su madre, se quebró. Porque incluso frente a sus amigos, incluso cuando podría haberme presentado con orgullo, decidió dejarme invisible. Y entonces llegó el momento, las 2:37 de la tarde. Estaba sirviendo más ensalada cuando escuché a uno de los amigos de Matías preguntar: ¿Y quién es la señora que está sirviendo? Y ahí fue cuando Matías dijo esas palabras que habían estado construyéndose durante 3 años, durante toda una vida de señales ignoradas. Mamá es de esas viejas dramáticas que no entienden nada. Todos rieron. Y yo me quedé allí parada, con la fuente de ensalada en mis manos, sintiendo cómo cada risa era una puñalada. Pero no lloré. Ya sabes que no lloré. Me levanté, agradecí y me fui. Solo faltaban 19 horas y 37 minutos para que Matías recibiera esa llamada. Y cada segundo que pasaba me sentía más en paz con lo que estaba por venir. Después de irme del churrasco, conduje hasta ese estacionamiento vacío, el mismo donde había llorado tantas veces antes. Me quedé allí durante 43 minutos exactos, llorando, temblando, dejando que todo el dolor saliera. Pero a las 3:27 de la tarde, algo cambió. Sequé mis lágrimas. Me miré en el espejo retrovisor y vi a una mujer diferente. Una mujer que ya no iba a permitir más humillaciones. Saqué mi teléfono. Marqué un número que tenía guardado desde hacía meses. El teléfono sonó 3 veces. «¿Patricia?», respondió Silvia, la gerente del banco. «¿Todo bien?». «Todo perfecto», respondí. «Mañana a las 9 en punto. Proceda con todo lo que hablamos». «¿Está segura?». «Una vez que hagamos esto, no hay vuelta atrás». «Estoy completamente segura». Colgué. Respiré profundo. Y por primera vez en años me sentí en control de mi propia vida. Regresé al departamento a las 4:12 de la tarde. El churrasco todavía estaba en pleno desarrollo. Podía escuchar las risas desde el estacionamiento. Subí las escaleras, abrí la puerta, y nadie notó que había regresado. Me fui directamente a mi cuartito. Cerré la puerta y empecé a empacar. No todo. Solo lo esencial. Ropa para una semana. Documentos importantes. Algunas fotos. El anillo de mi madre que había recuperado de la casa de empeño todos esos años atrás. Mientras empacaba, escuchaba las voces afuera. La voz de Matías contando una historia graciosa. La risa de Luciana, aguda y falsa. Los aplausos de los amigos. Y en ese momento pensé: mañana ninguno de ustedes va a estar riendo. A las 6:40 de la tarde, los invitados comenzaron a irse. Escuché las despedidas. Los agradecimientos. «Qué linda casa tienen. Qué rico estuvo todo. Los vemos pronto». Cuando se fueron todos, salí de mi cuarto. Matías y Luciana estaban en la sala. Él en el sofá. Ella acostada con la cabeza en su regazo. Los dos mirando el teléfono y riéndose de algo. Ni siquiera levantaron la vista cuando entré. Fui a la cocina. Los platos sucios estaban apilados en el fregadero. La basura desbordaba. El piso estaba lleno de migas y servilletas usadas. Todo el desastre de 6 horas de fiesta. Respiré profundo y empecé a limpiar. Una última vez, porque después de mañana esto ya no sería mi problema. Pero entonces pasó algo que casi me hizo dudar. Casi. Matías entró a la cocina. Eran las 7:08 de la noche. Me miró por un momento largo, y por un segundo, solo un segundo, pensé que iba a disculparse. Pensé que tal vez se había dado cuenta de lo que había dicho, de cómo me había humillado. «Mamá», dijo. Yo dejé de lavar los platos. Me giré hacia él, mi corazón latiendo rápido, esperando esas 2 palabras que tanto necesitaba escuchar. «Lo siento». «¿Quedan más cervezas en el refrigerador?», preguntó. Y ahí murió esa última esperanza. «No», respondí. «Se acabaron». Suspiró molesto. «Tendré que ir a comprar entonces». Se fue, sin más, sin mirarme siquiera. Y yo seguí lavando los platos, pero ahora con una sonrisa. Porque ese momento,
Ese momento en que pensé que tal vez había algo de humanidad todavía en mi hijo, y descubrí que no. Ese momento selló su destino. Terminé de limpiar a las 9:34 de la noche. Todo estaba impecable, como siempre, porque yo siempre dejaba todo impecable. Siempre me aseguraba de que ellos estuvieran cómodos, de que no les faltara nada. Esa noche, Matías y Luciana salieron. A las 10:12, escuché cuando cerraron la puerta. «Vamos a ese bar nuevo», dijo Luciana. «El de cócteles caros». «Cócteles caros». Pero no tenían para ayudarme con el alquiler. Me quedé sola en el departamento, en ese cuartito sin ventanas, acostada en ese colchón viejo, y no pude dormir, no por nervios, no por miedo, sino por anticipación, porque sabía que a las 9:14 de la mañana del lunes, en menos de 11 horas, todo iba a cambiar. Revisé mi teléfono. Había un mensaje de Silvia enviado a las 9:45. «Todo listo para mañana. El abogado también estará presente. ¿Confirmamos que Matías llegará al banco a las 9:14? Confirmado», escribí. «Él estará ahí». ¿Cómo estaba tan segura? Porque yo misma me había encargado de que estuviera ahí. Pero eso lo explicaré en un momento. Matías y Luciana regresaron a las 2:17 de la madrugada del lunes. Borrachos, ruidosos. Los escuché tropezar en el pasillo, riendo. «Shh», decía Luciana entre risas. «Vas a despertar a tu mamá». «No importa», respondió Matías. «Ella nunca dice nada. Ella nunca dice nada». Tenía razón. Nunca decía nada. Pero mañana tampoco necesitaría decir nada. Otras personas hablarían por mí. Me quedé despierta hasta que escuché sus ronquidos, hasta que estuve segura de que dormían profundamente. Entonces me levanté. Eran las 3:42 de la madrugada. Salí de mi cuarto en silencio. Fui a la cocina. Preparé café. Me senté en la mesa y esperé a que amaneciera. Mientras esperaba, pensé en todo. En todos los años. En todos los sacrificios. En todas las veces que me había tragado mi orgullo. Mi dolor. Mi decepción. Pensé en el día que Matías nació. 22 de septiembre de 1993. Las 4:30 de la mañana. Después de 18 horas de labor de parto, cuando lo pusieron en mis brazos y juré que haría cualquier cosa por él, que lo protegería, que le daría todo, y lo había hecho, le había dado todo, absolutamente todo. Mi tiempo, mi dinero, mi vida. ¿Y qué había recibido a cambio? ¿Humillación? Indiferencia, crueldad, pero ya no más. Después de hoy, todo sería diferente. El sol comenzó a salir a las 6:18 de la mañana. Vi cómo la luz entraba lentamente por las ventanas, iluminando ese departamento que había sido mi hogar durante 8 años, el departamento que ya no sería mi problema. A las 7:30 preparé el desayuno, como siempre. Tostadas, mermelada, café, jugo de naranja. Matías salió de la habitación a las 8:03. Tenía el pelo revuelto, ojos hinchados, resaca evidente. «Buenos días», dije. Gruñó algo que sonó como un saludo. «Te preparé el desayuno». Se sentó. Comió, sin decir gracias, sin mirarme. A las 8:25, mientras él masticaba su segunda tostada, mi teléfono sonó. Un número privado. Lo había programado yo misma la semana anterior. Contesté haciéndome la sorprendida. «Hola, señora Patricia Sandoval», dijo una voz masculina. Era Roberto, el abogado del banco. Estábamos siguiendo el guión que habíamos preparado. «Sí, soy yo. Le habla del Banco Nacional. Tenemos un problema urgente con su cuenta. Necesitamos que venga esta mañana». «¿Qué tipo de problema?», pregunté en voz alta, suficientemente alta para que Matías escuchara. Vi cómo levantaba la cabeza, cómo sus ojos se enfocaban. La palabra cuenta siempre capturaba su atención. «No podemos dar detalles por teléfono, señora, pero es urgente. ¿Puede venir a las 9? Hoy tengo cosas que hacer», respondí. «Señora, es muy importante. Se trata de la cuenta heredada de su madre, los 50,000 pesos». Matías dejó de masticar. Sus ojos se abrieron. «Está bien», dije. «Allá estaré».
Colgué. Actué preocupada. Me llevé la mano a la frente. ¿Qué pasó?, preguntó Matías, finalmente mostrando interés en algo que yo estaba haciendo. El banco. Dicen que hay un problema con la cuenta de la abuela. ¿Qué tipo de problema? No sé. No quisieron decir por teléfono. Vi cómo su cerebro trabajaba, calculando, preocupándose, no por mí, sino por ese dinero que creía que algún día sería suyo. ¿Quieres que vaya contigo?, preguntó. Y ahí estaba, justo como lo había planeado. ¿Harías eso?, pregunté, fingiendo sorpresa, fingiendo gratitud. Claro, mamá, para eso estoy, para eso estoy. Qué mentiroso. Estaba ahí por el dinero, solo por el dinero, pero yo lo sabía. Y ahora él estaba caminando directamente hacia la trampa. Salimos del departamento a las 8:52. Tomamos un taxi. El banco quedaba a 15 minutos. Durante el viaje, Matías estaba nervioso. ¿Crees que sea algo grave?, preguntó. No lo sé, respondí. Espero que no. Esa cuenta es importante, dijo. Es tu seguridad, tu futuro, tu seguridad. Qué risa. Le importaba mi seguridad solo porque quería ese dinero para él. Llegamos al banco a las 9:11, 3 minutos antes de la hora acordada. Entramos. El aire acondicionado estaba fuerte. Olía a papel y a dinero. Los empleados se movían detrás de sus escritorios. Todo normal, todo tranquilo. Pero en 3 minutos, nada sería tranquilo. Me acerqué a la recepcionista, Patricia Sandoval. Tengo cita a las 9. Ella revisó su computadora. Asintió. Un momento, por favor. Llamó por teléfono interno. Luego nos miró. La gerente los atenderá en un momento. Por favor, tomen asiento. Matías y yo nos sentamos en unas sillas de cuero negro. Él revisaba su teléfono. Yo miraba el reloj en la pared. 9:12, 9:13. Y entonces, a las 9:14 en punto, Silvia apareció. Señora Sandoval, dijo con una sonrisa profesional. Pase, por favor. Miró a Matías. El señor es mi hijo, dije. Matías. Perfecto. Él también necesita estar presente. Síganme, por favor. Caminamos por un pasillo. Pasamos varias oficinas, hasta llegar a una sala de reuniones al fondo. Y cuando Silvia abrió esa puerta, cuando Matías vio quién estaba adentro esperándonos, su rostro cambió. Porque lo que él no sabía era que esta reunión no era sobre problemas con la cuenta. Era sobre consecuencias, y estaba a punto de aprenderlas todas. Dentro de la sala de reuniones había 3 personas esperando. Silvia, la gerente, Roberto, un abogado de unos 50 años con traje gris, y una mujer joven con una grabadora sobre la mesa. Buenos días, señora Sandoval, dijo Roberto. Por favor, tomen asiento. Matías me miró confundido. ¿Qué es todo esto?, susurró. Siéntate, mi amor, respondí con calma. Ya lo sabrás. Nos sentamos. Yo del lado de la mesa donde estaban ellos. Matías frente a mí. Podía ver cómo sus manos empezaban a sudar, cómo sus ojos iban de una persona a otra buscando respuestas. Señor Matías Sandoval, comenzó Roberto. ¿Correcto? Sí, respondió Matías. ¿Qué está pasando? Lo que está pasando, dijo Silvia, es que su madre solicitó esta reunión hace exactamente 6 meses, el 17 de septiembre de 2023, para abordar una situación delicada que involucra sus finanzas personales y su relación con usted. Matías parpadeó. ¿Qué? Mamá, ¿de qué hablan? Yo no dije nada. Solo lo miré, con esa calma que había practicado durante meses, esa dignidad bajo fuego que había perfeccionado. Su madre, continuó Roberto, ha estado documentando ciertos comportamientos y acciones que la llevaron a tomar decisiones importantes respecto a su patrimonio, decisiones que lo afectan directamente a usted. Ahora Matías lucía asustado. ¿Qué decisiones? Silvia abrió una carpeta azul. Empecemos por el principio. Señora Sandoval, ¿podría confirmar para el registro que todo lo que presentará hoy es verídico? Lo confirmo, respondí. Ella sacó el primer documento.
Este es el contrato de alquiler del departamento ubicado en Avenida Libertador, número 345. A nombre de Patricia Sandoval. Pagos mensuales de 1.400 pesos. ¿Es correcto? Correcto, dije. ¿Y quién ha estado pagando este alquiler durante los últimos 3 años y 5 meses? Yo, todos los meses, sin excepción. Matías, ¿usted vive en ese departamento?, preguntó Roberto. Sí, respondió Matías. Pero no entiendo qué tiene que ver. ¿Ha contribuido económicamente al alquiler durante estos 3 años y 5 meses? Yo he dado dinero a mi mamá, para ayudar. Silvia sacó otro documento. Estos son los estados de cuenta bancarios de la señora Sandoval de los últimos 3 años. Aquí podemos ver todos los depósitos recibidos. Durante el primer año, usted depositó 200 pesos mensuales durante 8 meses. Luego redujo a 100 pesos mensuales durante 5 meses. Y en los últimos 24 meses no ha depositado un solo peso. ¿Es esto correcto? Matías tragó saliva. Yo he estado en una situación difícil. Entiendo, dijo Roberto. Pero durante ese mismo periodo, según los registros que su madre proporcionó, usted realizó las siguientes compras. Una computadora MacBook Pro por 5.200 pesos. Un teléfono iPhone por 3.800 pesos. Ropa de diseñador en varias tiendas por un total de 6.000 pesos. Cenas en restaurantes caros por aproximadamente 2.000 pesos mensuales. ¿Correcto? El rostro de Matías se puso rojo. ¿Me estuviste investigando?, me preguntó. No te investigué, respondí calmada. Solo guardé los recibos que dejabas tirados por toda la casa. Esto es ridículo, dijo Matías levantándose. No tengo que escuchar esto. Siéntese, señor Sandoval, dijo Roberto con voz firme. Todavía no hemos terminado, y lo que viene es la parte que realmente necesita escuchar. Matías se quedó de pie un momento, respirando fuerte. Luego se sentó lentamente. Mientras te cuento todo esto, me pregunto desde dónde me estarás escuchando. Escribe el nombre de tu ciudad en los comentarios. Me encantaría saber hasta dónde llegan mis palabras. Hasta dónde llega esta historia, que me duele tanto contar, pero que necesito compartir. Ahora viene la parte difícil, dije. La parte que realmente me rompió el corazón. Silvia sacó un sobre manila. Adentro había varias hojas. Transcripciones. ¿Qué es eso?, preguntó Matías. Es una conversación, respondí. Una conversación que tuviste con Luciana el 23 de febrero de 2023, a las 3 de la madrugada. Vi cómo se ponía pálido, cómo sus manos agarraban el borde de la mesa. No sé de qué hablas, dijo. Entonces déjame refrescarte la memoria, respondí, y asentí hacia Silvia. Ella comenzó a leer. Voz de Luciana. Tu mamá es tan ingenua. Cree que realmente vas a conseguir un trabajo estable algún día. Voz de Matías. No necesito conseguir nada. Ella tiene ahorros. Tiene esa cuenta que heredó de su madre. Son como 50.000 pesos. Cuando se le acabe lo que tiene ahora, usaremos eso. Matías se quedó congelado, completamente inmóvil. ¿Quieres que continúe?, preguntó Silvia. Por favor, respondí. Voz de Luciana. ¿Y si no quiere dártelo? Voz de Matías. Es mi madre, me dará lo que sea, solo tengo que hacer que se sienta culpable. Hacerle creer que estoy deprimido, que la vida es dura, que la economía está mal, ya sabes, lo de siempre. Cada palabra caía como una piedra en la habitación, pesada, definitiva, irrevocable. Eso no es lo que quise decir, susurró Matías. ¿No?, pregunté. Entonces, ¿qué quisiste decir exactamente cuando dijiste que solo tenías que manipularme? ¿Cuándo dijiste lo de siempre? Como si fuera algo que habías hecho múltiples veces. Mamá, yo estaba borracho. Estaba hablando tonterías. ¿Estabas borracho a las 3 de la mañana un jueves?, pregunté. Porque yo estaba completamente sobria cuando te escuché. Completamente despierta. Completamente destrozada. Roberto sacó más documentos. Pero hay más, señor Sandoval. Mucho más. Su madre también documentó múltiples conversaciones entre usted y la señorita Luciana Torres.
conversaciones donde planeaban específicamente cómo obtener acceso a las finanzas de su madre. «Eso no es cierto», dijo Matías. Pero su voz ya no sonaba convincente. Silvia leyó otra transcripción, esta del 8 de junio de 2023. Las 11 de la noche. Voz de Luciana. Deberíamos convencerla de que ponga tu nombre en la cuenta. Así cuando ella ya no esté, todo será tuyo automáticamente. Voz de Matías. No es mala idea, pero hay que ser cuidadosos. No podemos ser muy obvios. Cuando ella ya no esté. Esas fueron tus palabras, como si estuvieras esperando a que me muriera para quedarte con mi dinero. No, mamá, no era así. No lo entiendes. ¿Qué es lo que no entiendo, Matías? ¿Qué es exactamente lo que no entiendo? Tú no sabes lo difícil que ha sido para mí, dijo. La presión, el estrés. Necesitaba desahogarme con alguien. ¿Desahogarte? ¿Planeando robarme es desahogarte? No iba a robarte. Es solo que sabía que eventualmente me ayudarías. Te ayudé durante 3 años y 5 meses, respondí. Te di un techo, comida. Pagué todo mientras tú no pagabas nada. ¿Y todavía esperabas más? Soy tu hijo. Se supone que debes cuidarme. Y ahí estaba. Esa frase que resume todo. Esa frase que mostró exactamente quién era realmente. Eres mi hijo, repetí. Tienes 31 años, Matías. 31 años. ¿Hasta cuándo se supone que debo cuidarte? ¿Hasta que no me quede nada? ¿Hasta que muera en ese cuartito sin ventanas donde me hiciste dormir? Eso fue idea tuya, dijo. Tú aceptaste. ¿Sabes qué fue lo peor? Pregunté levantando la voz por primera vez. No fue que me pidieras ese cuarto. No fue que me trataras como sirvienta. No fue ni siquiera que planearas robarme. Lo peor fue ayer. Ayer en ese churrasco que yo pagué, con la comida que yo compré, en la casa que yo mantengo, cuando me llamaste vieja dramática frente a todos tus amigos. Yo no... Fue una broma, mamá. Una broma. Todos rieron. Todos me vieron como si fuera basura. Y tú sonreíste. Estabas orgulloso de humillarme. Las lágrimas comenzaron a caer por mis mejillas. Pero no las detuve. No esta vez. Porque esto no era debilidad. Esto era años de dolor finalmente saliendo. Pasé mi vida entera sacrificándome por ti. Tu padre nos dejó cuando tenías 2 años. ¿Lo recuerdas? No, claro que no. Eras muy pequeño. Pero yo sí lo recuerdo. Recuerdo cómo me quedé sola con un bebé, sin dinero, sin ayuda. Trabajé 2 empleos durante 10 años, 2 empleos para que no te faltara nada, para que pudieras ir a la universidad, para que tuvieras oportunidades que yo nunca tuve. Matías miraba hacia abajo, sin responder. Y cuando me necesitaste, cuando perdiste tu trabajo, abrí mi casa, abrí mi corazón, te di todo, otra vez. Porque eso es lo que hacen las madres, eso es lo que hace el amor. Y tú tomaste ese amor y lo escupiste, lo pisoteaste, lo convertiste en una herramienta para manipularme. Yo no sabía qué más hacer, susurró Matías. Podías haber sido honesto, podías haberme tratado con respeto, con dignidad, podías haberme visto como tu madre y no como un banco ambulante. Roberto carraspeó. Señora Sandoval, ¿quiere proceder con la siguiente parte? Asentí. ¿Sí? Que sepa todo. Silvia sacó más documentos. Señor Matías Sandoval, su madre ha tomado las siguientes decisiones legales. Primero, la cuenta heredada de la señora María Sandoval, por un monto de 52.300 pesos, ha sido transferida a un fideicomiso irrevocable a nombre de Patricia Sandoval. Usted no tiene, ni tendrá nunca, acceso a esos fondos. El rostro de Matías se descompuso completamente. Segundo, continuó Silvia, el departamento donde actualmente reside ha sido desalojado legalmente. El contrato termina hoy, lunes 18 de marzo, a las 6 de la tarde. Usted tiene hasta esa hora para retirar sus pertenencias. ¿Qué? Gritó Matías. ¿Me estás echando? Te estoy liberando, respondí. Estoy liberándote de esta madre vieja y dramática que no entiende nada. Ahora podrás vivir tu vida sin mi presencia molesta. No puedes hacer esto. Ya está hecho. Los papeles están firmados. Todo es legal.
¿Y se supone que debo irme a la calle? Tienes 31 años, un título universitario, 2 manos funcionales. Estoy segura de que encontrarás algo. Matías se levantó violentamente. La silla cayó hacia atrás. «Eres una maldita egoísta», gritó. «Toda mi vida me hiciste sentir culpable por existir». «¿Culpable por existir?», repetí incrédula. «Te amé, te di todo. Me asfixiaste, siempre con tu actitud de mártir. Mira todo lo que hago por ti, mira cuánto me sacrifico, como si yo te hubiera pedido que hicieras algo». Y ahí estaba, la verdad final. El veneno que había estado guardado durante años finalmente saliendo. «¿Sabes qué, Matías?», dije levantándome también. Mantuve la voz calmada. Mantuve la dignidad. «Tienes razón. No me pediste que te diera la vida, pero yo elegí dártela. Elegí amarte. Elegí sacrificarme, y ahora elijo dejar de hacerlo. Esto no se va a quedar así», amenazó. «Voy a pelear esto legalmente». Roberto intervino. «Señor Sandoval, todo está en orden. Su madre tiene derecho legal absoluto sobre su propiedad y sus finanzas. No tiene ningún caso». Matías me miró con ojos llenos de odio. Un odio que probablemente siempre estuvo ahí, pero que yo me había negado a ver. «Te arrepentirás de esto», dijo. «No, Matías», respondí. «Lo único de lo que me arrepiento es de haber tardado tanto en hacerlo». Salió de la sala dando un portazo. El sonido resonó en las paredes, en mi pecho, en mi alma, y entonces me derrumbé. Ahí, en esa sala de reuniones del banco, rodeada de extraños, finalmente me permití romperme completamente. Pero incluso mientras lloraba, incluso mientras el dolor me atravesaba, sabía que había hecho lo correcto. Porque algunas veces el amor significa soltar. Significa decir basta. Significa elegirte a ti misma, aunque duela más que cualquier otra cosa en el mundo. Y yo finalmente me había elegido. Silvia me alcanzó un pañuelo de papel. «Tómese su tiempo, señora Sandoval», dijo con voz amable. Lloré durante 6 minutos completos. 6 minutos de 31 años de dolor saliendo, de esperanzas rotas, de sueños destruidos, de un amor de madre que nunca fue suficiente porque la persona que lo recibía no sabía valorarlo. Cuando finalmente pude respirar de nuevo, Roberto habló. «Señora Sandoval, hay otra cosa que necesitamos discutir. Algo que descubrimos durante la investigación que usted solicitó». Levanté la vista. «¿Qué cosa?». Él intercambió una mirada con Silvia. «Tiene que ver con la señorita Luciana Torres». «¿Qué pasa con ella?», pregunté. Silvia abrió otra carpeta. Esta era roja. Siguiendo sus instrucciones, contratamos un investigador privado hace 3 meses, para verificar cierta información que usted sospechaba. Mi corazón comenzó a latir más rápido. ¿Y? Luciana Torres tiene 32 años. Un año mayor que Matías, aunque ella le dice que tiene 27. Está casada. ¿Qué? Casada desde hace 6 años con un hombre llamado Diego Fuentes. Viven en un departamento a 20 kilómetros de aquí. Él trabaja en una empresa petrolera. Gana muy bien. «No entiendo», susurré. Roberto continuó. «Luciana tiene un patrón. Busca hombres vulnerables, preferiblemente que vivan con sus madres o familiares mayores. Establece relaciones con ellos. Se muda a las casas. Y luego, poco a poco, los manipula para obtener acceso a las finanzas familiares». Sentí como si me hubieran golpeado en el estómago. ¿Matías sabe que está casada? No lo creemos. Según nuestra investigación, Luciana ha hecho esto al menos 3 veces antes. Siempre el mismo patrón. Siempre terminando cuando obtiene lo que quiere o cuando la descubren. ¿Y qué quería de nosotros?, pregunté aunque ya sabía la respuesta. Los 50,000 pesos de su cuenta. Según los mensajes de texto que pudimos recuperar, ella y su esposo tienen deudas de juego. Casi 70,000 pesos. Necesitaban ese dinero desesperadamente. Matías no solo me estaba usando, lo estaban usando a él también. ¿Sabes qué fue lo peor de ese momento? No fue descubrir que Luciana era una estafadora. Fue darme cuenta de que una parte de mí todavía quería proteger a Matías.
Todavía quería correr y advertirle, salvarlo. Pero ya no podía, ya no debía. ¿Qué hago con esta información?, pregunté. Roberto puso un sobre blanco sobre la mesa. Aquí está toda la evidencia. Fotos, documentos, registros de matrimonio, todo. Lo que haga con esto es su decisión. Puede entregárselo a Matías, puede entregárselo a la policía, o puede guardarlo. Lo tomé con manos temblorosas. Gracias. Hay algo más, dijo Silvia. Según nuestros registros, Luciana planeaba convencer a Matías de que la pusiera a ella como beneficiaria de su herencia. De todo lo que usted eventualmente le dejaría. Una risa amarga salió de mi garganta. Qué conveniente que ya no hay nada que heredar. Exactamente, dijo Roberto. Me quedé ahí sentada, procesando todo. Matías había sido manipulado, sí, pero él también había elegido manipularme, había elegido tratarme mal, había elegido humillarme. Luciana no lo obligó a decir esas palabras en el churrasco. Eso salió de él. ¿Cuánto tiempo tengo antes de que tenga que dejar el departamento?, pregunté. Hasta las 6 de la tarde de hoy, respondió Silvia. Pero no se preocupe, ya hemos arreglado todo. Tiene un nuevo departamento esperándola, más pequeño, pero completamente suyo, pagado por un año completo con el dinero del fideicomiso como usted solicitó. ¿Un año?, asentí. Sí, un año para reorganizar mi vida, para sanar, para aprender a vivir sin el peso de un hijo que nunca me valoró. Salí del banco a las 10:32 de la mañana. El sol brillaba fuerte. Hacía calor. La vida continuaba normal para todos los demás. Pero para mí, todo había cambiado. Caminé durante 1 hora, sin rumbo, solo caminando, pensando, sintiendo, y entonces mi teléfono sonó. Era Matías. No contesté. Volvió a llamar. 1 vez, 2 veces, 5 veces. Finalmente contesté. ¿Qué quieres? Necesito hablar contigo, dijo. Su voz sonaba diferente, más suave, casi desesperada. Ya hablamos. Por favor, mamá, solo dame 5 minutos. Contra mi mejor juicio, acepté. Nos encontramos en un café a 3 calles del banco. Llegué primero. Me senté en una mesa cerca de la ventana. Pedí un té que no iba a tomar. Matías llegó a las 12:18. Tenía los ojos rojos, cara demacrada. Se sentó frente a mí. Gracias por venir, dijo. No respondí, solo lo miré, esperando. Mamá, yo... comenzó, y se quebró. Empezó a llorar. Ahí, en medio del café, mi hijo de 31 años lloraba como un niño. ¿Y sabes qué? No sentí nada, ninguna compasión, ningún deseo de consolarlo, solo vacío. Lo siento mucho, sollozó. Tienes razón, en todo. Fui un hijo terrible, un ser humano terrible. Sí, respondí, lo fuiste. Nunca quise lastimarte, pero lo hiciste, una y otra vez, durante años. Estaba confundido. Luciana me decía cosas. Me hacía creer que... ¿Luciana te obligó a llamarme vieja dramática?, pregunté. ¿Te obligó a hacerme dormir en un depósito? ¿Te obligó a planear robarme? Él bajó la vista. No. Entonces no me hables de confusión. Hiciste elecciones, malas elecciones, y ahora enfrentas las consecuencias. ¿Podemos arreglar esto?, preguntó. Por favor, haré lo que sea. Conseguiré trabajo. Pagaré alquiler. Seré diferente. Y aquí viene la parte difícil, la parte donde casi cedí. Porque escuchar a tu hijo rogar perdón activa algo primitivo en una madre. Algo que quiere perdonar, que quiere creer. Pero entonces recordé sus palabras de esa madrugada. Lo de siempre, como si manipularme fuera rutina. Recordé su risa cuando me llamó vieja dramática. Recordé 3 años y 5 meses de sentirme invisible en mi propia casa. Y recordé algo más importante. Recordé que merecía mejor. No, Matías, dije. No podemos arreglar esto. Mamá, escúchame bien porque solo voy a decir esto una vez. Te amé con cada fibra de mi ser. Sacrifiqué mi felicidad, mi comodidad, mis sueños, todo por ti. Y tú tomaste ese amor y lo convertiste en debilidad, en algo que podías explotar. Yo era joven, estúpido. Tienes 31 años, no eres joven.
Eres un adulto, y los adultos son responsables de sus acciones. Por favor, dame otra oportunidad. Tuve que ser fuerte, más fuerte de lo que había sido en toda mi vida, porque una parte de mí, esa parte maternal que nunca muere, quería decir que sí, quería abrazarlo, quería perdonarlo, pero la otra parte, la parte que había aprendido a valorarse, dijo que no. Ya tuviste tu oportunidad, respondí. Tuviste 3 años y 5 meses de oportunidades. Las desperdiciaste todas. Me levanté para irme. Espera, dijo agarrando mi mano. Hay algo que necesitas saber. Sobre Luciana. Ya lo sé, respondí. Sé que está casada, sé que tiene deudas, sé que me estaba usando, y sé que te estaba usando a ti. Su cara se puso blanca. ¿Cómo? Porque no soy la vieja ingenua que creías que era. Porque mientras tú planeabas robarme, yo estaba 3 pasos adelante. Solté mi mano de la suya. Adiós, Matías. Salí del café, crucé la calle, y no miré atrás. Pero él me siguió. Mamá, gritó. Por favor. La gente en la calle nos miraba. Una escena, un drama público, justo lo que siempre traté de evitar. Vete, Matías, dije sin detenerme. No puedo. Eres mi madre. Eres todo lo que tengo. Y debiste pensarlo antes de humillarme, antes de usarme, antes de planear robarme. Cometí errores, pero sigo siendo tu hijo. Me detuve, me giré hacia él. Y aquí es donde necesito que entiendas algo. Donde necesito que cualquiera que esté escuchando esto entienda algo. Sí, dije, eres mi hijo, y siempre lo serás. Pero ser mi hijo no te da derecho a maltratarme, no te da derecho a usarme, no te da derecho a faltarme el respeto. Mamá, el amor de madre no es infinito cuando es unilateral. El amor requiere reciprocidad, requiere respeto. Y tú no me diste ninguno de los dos. Las lágrimas caían por su rostro, caían por las mejillas, por la barbilla, cayendo al pavimento caliente. Y por primera vez en mi vida no las sequé. No lo consolé. No le dije que todo estaría bien, porque no estaría bien. No por un tiempo, tal vez nunca. Tienes hasta las 6 de la tarde para sacar tus cosas del departamento, dije. Después cambiarán las cerraduras. Si dejas algo, lo donaré. ¿A dónde se supone que voy a ir? Esa es tu responsabilidad, no la mía. Ya no. Esto te va a destrozar, dijo. Vas a estar sola, sin mí, sin nadie. ¿Y sabes qué? Tenía razón. La soledad me esperaba. Las noches vacías. Los días sin propósito. Todo eso venía. Pero también venía algo más. Venía paz. Venía dignidad. Venía la oportunidad de redescubrirme. De vivir para mí. De ser Patricia Sandoval. No solo la mamá de Matías. Prefiero estar sola con dignidad que acompañada con humillación, respondí. Y me fui. Esta vez sin mirar atrás. Esta vez sin detenerme aunque escuchara sus gritos, aunque escuchara su llanto. Tomé un taxi. Le di la dirección de mi nuevo departamento. El conductor me miró por el espejo retrovisor. ¿Está bien, señora? Voy a estarlo, respondí. El viaje duró 22 minutos. 22 minutos de mirar por la ventana. De ver la ciudad donde había pasado toda mi vida. De pensar en todo lo que había perdido y en todo lo que estaba ganando. El nuevo departamento era pequeño, un dormitorio, una sala comedor, cocina americana, baño completo, piso 3, con vista a un parque. Cuando entré, a la 1:42 de la tarde, me quedé en el medio de la sala vacía, sin muebles todavía, solo espacio. Espacio que era completamente mío. Y por primera vez en 3 años y 5 meses, respiré sin peso en el pecho. Mañana traería incertidumbre. Mañana traería dolor. Mañana vendría el proceso real de sanar. Pero hoy, en este momento, había dado el paso más difícil. Me había elegido. Y eso, después de tanto tiempo siendo la última en mi propia lista de prioridades, se sentía como victoria, aunque doliera como derrota. Faltaban 4 horas y 18 minutos para las 6 de la tarde, para que las cerraduras cambiaran, para que esa parte de mi vida terminara oficialmente.
Y lo que vendría después, lo que Matías haría, lo que Luciana haría, ya no sería mi problema, porque yo finalmente era libre. Me quedé en ese departamento vacío durante 2 horas, solo sentada en el piso, mirando las paredes blancas, escuchando el silencio, un silencio que no era pesado, era liberador. A las 3:50 de la tarde mi teléfono vibró. Un mensaje de texto de un número desconocido. Eres una perra egoísta. Ojalá te pudras sola. Era Luciana. Por supuesto. Matías le había contado todo. Bloqueé el número sin responder. Sus palabras ya no tenían poder sobre mí. 5 minutos después, otro mensaje. Otro número. Matías está destrozado por tu culpa. ¿Así tratas a tu único hijo? ¿Qué clase de madre eres? Este venía de un número que reconocí. La hermana de Luciana. O tal vez era ella misma con otro teléfono. No importaba. Bloqueé ese número también. Pero los mensajes siguieron llegando. Diferentes números. Mismo veneno. Matías me dijo que siempre fuiste controladora. Ahora entiendo por qué su papá las abandonó. Ese dolió. No porque fuera verdad, sino porque tocaba una herida vieja. Una que había sanado, pero cuya cicatriz todavía era sensible. Pero no respondí. No iba a darles ese poder. A las 4:28 recibí una llamada. Esta vez de Matías, contesté. Pero no hablé, solo escuché. Mamá, era su voz. Pero sonaba raro, demasiado calmado, demasiado controlado. Luciana está aquí conmigo. Quiere hablar contigo. No me interesa, respondí. Solo escúchala. Por favor. Ella puede explicar todo. No hay nada que explicar, Matías. Y colgué. Pero algo en esa llamada me inquietó. Algo en su tono, en su manera de hablar. Llamé a Silvia. Ella contestó al segundo tono. Señora Sandoval, ¿está todo bien? No estoy segura, respondí. Matías acaba de llamar. Sonaba extraño. ¿Usted dijo que las cerraduras del departamento se cambiarían a las 6? Exacto. El cerrajero ya está en camino. Llegará a las 5:30. ¿Puede llegar antes? Tengo un mal presentimiento. Déjeme ver qué puedo hacer. 5 minutos después me llamó de vuelta. El cerrajero puede estar ahí en 20 minutos. Pero señora Sandoval, técnicamente todavía es propiedad de Matías hasta las 6. Si está dentro cuando llegue el cerrajero, podría haber problemas. Lo sé, pero aún así necesito que vaya. ¿Quiere que envíe seguridad también? Y ahí fue cuando me di cuenta de algo. Tenía miedo. Miedo de mi propio hijo. De lo que podría hacer acorralado. Desesperado. Sí, respondí. Envíe seguridad. Tomé un taxi de regreso al antiguo departamento. No sé por qué. Algo me decía que necesitaba estar ahí, que algo iba a pasar. Llegué a las 5:07 de la tarde, 53 minutos antes del límite. El coche de Matías estaba estacionado afuera. Las ventanas del departamento estaban abiertas. Podía escuchar voces, gritos. Subí las escaleras. Cada paso era pesado. Mi corazón latía fuerte en mis oídos. Mis manos sudaban. Cuando llegué al tercer piso, la puerta del departamento estaba abierta. Y lo que vi me heló la sangre. El departamento estaba destrozado. Completamente destrozado. Los muebles volteados. Los cojines del sofá rasgados. Las fotos que colgaban en las paredes estaban en el suelo. Los marcos rotos. La mesa de la cocina estaba de lado. Los platos hechos añicos en el piso. Y en el medio de todo ese caos estaban Matías y Luciana. Peleando, gritándose, empujándose. ¿Qué hiciste?, gritaba Matías. ¿Qué le dijiste a mi madre? Yo no hice nada, respondía Luciana. Ella es paranoica. Inventó todo. Ese banco tenía información. Información sobre ti, sobre tu esposo. Luciana se quedó congelada. No sé de qué hablas. ¿Estás casada?, gritó Matías. ¿Todo este tiempo has estado casada? Eso es ridículo. Entonces dime por qué hay un registro de matrimonio. Fotos, documentos. Luciana cambió su expresión. De defensiva a fría. Calculadora. Sí, dijo. Estoy casada. ¿Y qué?
Matías retrocedió como si lo hubieran golpeado. ¿Y qué? ¿Y qué? Llevas 1 año conmigo, viviendo aquí, haciendo planes. ¿Y estás casada? Los planes siempre fueron sobre el dinero, idiota. ¿Realmente creíste que me importabas? Vi cómo algo se rompía en el rostro de Matías, cómo la realidad lo golpeaba. Finalmente, usaste todo esto, susurró. Me usaste, para llegar al dinero de mi madre. Bingo, dijo Luciana con una sonrisa cruel. Pero tu querida mamita resultó ser más lista que tú. Ahora no hay dinero. Y no hay razón para que siga aquí. Tomó su bolso del sofá volteado. Empezó a caminar hacia la puerta. Y me vio. Se detuvo. Nos miramos. Tú, dijo con veneno en la voz. Tú arruinaste todo. Yo te salvé de la cárcel, respondí. Lo que estabas haciendo es fraude. Podría haberte denunciado, pero no lo hice. Qué generosa, dijo con sarcasmo. Una santa. Solo quiero que te vayas y que dejes a mi hijo en paz. ¿Tu hijo? Se rió. Tu hijo es un inútil, un niño de 31 años que no puede mantenerse solo. Lo criaste así, dependiente, débil. Sus palabras dolían porque había verdad en ellas. Había criado a Matías dándole todo, sin enseñarle responsabilidad, sin enseñarle consecuencias. Tal vez, respondí, pero eso ya no es tu problema. Luciana me miró con desprecio. Pasó junto a mí. Su perfume barato llenó el pasillo, y se fue. Bajó las escaleras, sus tacones repiqueteando, alejándose, y entonces solo quedamos Matías y yo, en medio del departamento destrozado, en medio de los escombros de todo lo que había sido nuestra relación. Lo hizo por dinero, dijo Matías. Voz rota. Todo fue por dinero. Sí, respondí. Me mintió. Me usó. Sí. ¿Cómo pudiste saberlo? ¿Cómo supiste? Porque contraté a alguien para investigar. Porque aprendí que cuando algo parece demasiado bueno para ser verdad, probablemente lo es. Matías se dejó caer en el sofá volteado. Puso su cabeza entre sus manos. Soy un idiota. Sí, repetí. Lo eres. Me miró. ¿Por qué no me lo dijiste? ¿Por qué dejaste que siguiera con ella? Porque no me habrías creído. Porque estabas tan metido en tu propia mentira que cualquier cosa que yo dijera habrías pensado que era para controlarte. Él sabía que tenía razón. Podía verlo en sus ojos. Perdí todo, susurró. Te perdí a ti. Perdí a Luciana. Perdí el departamento. No tengo nada. Tienes 31 años. Tienes salud. Tienes educación. Tienes la oportunidad de empezar de nuevo. No sé cómo. Y aquí viene la parte donde tuve que ser más fuerte que nunca, porque vi a mi hijo quebrado, vulnerable, pidiendo ayuda. Y cada instinto maternal gritaba que lo ayudara, que lo rescatara, una vez más. Pero no podía, no debía. Tendrás que aprenderlo solo, dije. Mamá, por favor. No tengo a dónde ir. Hay refugios, hay amigos, hay opciones. ¿Me estás diciendo que duerma en la calle? Te estoy diciendo que no es mi responsabilidad salvarte. No esta vez. Soy tu hijo, gritó. ¿Cómo puedes ser tan fría? ¿Fría? Repetí. ¿Fría? Durante 3 años te di calor, te di techo, te di comida, te di amor. ¿Y cómo me lo pagaste? Con humillación, con planes de robarme, con indiferencia. Estaba confundido. Luciana me manipuló. Luciana no te obligó a llamarme vieja dramática. Eso fue todo tuyo. Él no tenía respuesta para eso. El cerrajero va a llegar pronto, dije. Te sugiero que saques lo que necesites. ¿Y después? Después empiezas tu vida, lejos de mí. En ese momento llegó el cerrajero, un hombre de unos 60 años con caja de herramientas. Detrás de él venían 2 guardias de seguridad. Señora Sandoval, dijo el cerrajero, ¿procedemos? Sí, respondí, pero denle 15 minutos para sacar sus cosas. Matías me miró. Solo 15 minutos. Es más de lo que mereces, observé mientras empacaba. Ropa en una maleta, su computadora, su teléfono, algunos libros. Dejó todo lo demás, los muebles que yo había comprado, los electrodomésticos, las fotos de cuando era niño.
Cuando terminó, cuando esa maleta estuvo cerrada, me miró una última vez. «¿Algún día podrás perdonarme?», preguntó. Y aquí está la verdad que necesito que entiendas. «No lo sé», respondí. «Honestamente no lo sé». Sus ojos se llenaron de lágrimas. «Lo siento, mamá. De verdad lo siento». «Yo también lo siento», dije. «Siento que llegamos a esto. Siento que tu amor tenía condiciones. Siento que nunca fui suficiente. Tú eras suficiente. Yo era el problema. Finalmente, pensé, finalmente lo ve. Pero era demasiado tarde. Algunas cosas no se pueden reparar una vez que se rompen». «Vete, Matías», dije. «Por favor». Tomó su maleta, caminó hacia la puerta, se detuvo en el marco. «Te amo, mamá». «Y yo a ti», respondí. «Pero el amor no es suficiente cuando no hay respeto». Se fue. Bajó las escaleras. Y esta vez, cuando escuché el sonido de sus pasos alejándose, no lloré. El cerrajero cambió las cerraduras. Los guardias se aseguraron de que todo estuviera en orden. A las 6:14 de la tarde, 8 minutos después de la hora prometida, todo estaba terminado. Me quedé sola en el departamento vacío, rodeada de los restos de una vida que ya no existía. Y supe que mañana vendría el verdadero trabajo, el trabajo de reconstruirme, de aprender a vivir sin ese peso, sin ese dolor constante. Pero por ahora, en este momento, solo sentía alivio. Alivio de que finalmente había terminado. Pasaron 3 días. 3 días en mi nuevo departamento. 3 días de silencio. De despertar sin escuchar las quejas de Matías, sin tener que cocinar para alguien que nunca agradecía, sin sentir ese peso constante en el pecho. Pero tampoco era paz, era vacío. Un vacío enorme que no sabía cómo llenar. El miércoles por la mañana, eran las 8:43, recibí una llamada de Silvia. «Señora Sandoval, hay algo que necesita saber. Matías intentó acceder a su cuenta ayer por la tarde». «¿Cómo?», pregunté sintiendo cómo la adrenalina recorría mis venas. «Vino al banco. Dijo que usted lo había enviado, que necesitaba retirar dinero para una emergencia médica suya, que usted estaba en el hospital. Presentó documentos falsos. Una carta supuestamente firmada por usted dándole autorización. Por suerte, nuestro sistema de seguridad detectó las inconsistencias. Lo confrontamos. Él salió corriendo. Cerré los ojos. Incluso después de todo, incluso después de perder todo, todavía intentaba robarme. ¿Van a denunciarlo?», pregunté. «Eso depende de usted. Tenemos las cámaras, los documentos falsos. Tenemos evidencia suficiente para proceder legalmente. Falsificación de documentos e intento de fraude. Son delitos graves. Y aquí está la pregunta que me mantuvo despierta durante toda esa noche. ¿Denuncio a mi propio hijo? ¿Lo mando a la cárcel? Porque eso es lo que pasaría». Roberto me lo explicó cuando fui al banco esa misma tarde. Con la evidencia que tenemos, estaríamos hablando de 2 a 5 años de prisión. 2 a 5 años. Mi hijo, en la cárcel. «Necesito pensarlo», dije. «Tiene hasta el viernes», respondió Roberto. «Después de eso, el banco procederá de manera autónoma. Es protocolo cuando hay intento de fraude». Esa noche no pude dormir. Me quedé mirando el techo de mi nuevo dormitorio, las sombras que hacían las luces de la calle, el sonido distante de los coches pasando. Y pensé en todo. En el bebé que había sido Matías, en el niño de 5 años que solía trepar a mi cama durante las tormentas, en el adolescente que me abrazaba cuando yo llegaba cansada del trabajo. ¿Dónde se perdió? ¿En qué momento ese niño dulce se convirtió en el hombre que intentó robarme? ¿O siempre estuvo ahí? ¿Y yo simplemente no quería verlo? El jueves a las 3 de la tarde mi teléfono sonó. Un número que no reconocí, pero algo me dijo que contestara. Era una mujer. Voz mayor, cansada. «¿Patricia Sandoval?», preguntó. «Sí, habla Elena Torres, la madre de Luciana». Sentí cómo se me tensaba todo el cuerpo. «¿Qué quiere?». «Necesito hablar con usted. Es importante. ¿Podemos reunirnos?». «No tengo nada que hablar con usted ni con su hija». «Por favor», dijo.
Su voz se quebró. No es sobre Luciana. Bueno, sí es sobre ella. Pero también es sobre su hijo, sobre lo que están planeando. ¿Planeando? Por favor, solo media hora. Hay un café en la calle Independencia. ¿Conoce el lugar? Contra todo instinto, acepté. Nos encontramos una hora después. Elena Torres era una mujer de unos 70 años. Delgada, cabello gris, arrugas profundas alrededor de sus ojos. Vestía ropa simple, nada como el estilo caro de su hija. Se sentó frente a mí. Pidió un té que tampoco iba a tomar. «Gracias por venir», dijo. «Dígame qué quiere». Respiró profundo. «Mi hija es una estafadora. Sé que usted ya lo sabe. Pero lo que tal vez no sabe es que esto no empezó con usted». «Ya sé que tiene antecedentes», respondí. «No solo antecedentes. Tiene víctimas. 5 que yo sepa. Hombres mayores, familias vulnerables. Siempre el mismo patrón. Y siempre termina mal». «¿Por qué me cuenta esto?» «Porque esta vez es diferente. Esta vez ella encontró un cómplice. Su hijo. Matías no es un estafador, es solo un idiota manipulado». Elena negó con la cabeza. «Ojalá fuera así. Pero escuché una conversación hace 2 días, entre Luciana y Matías. Están planeando vengarse de usted». Sentí frío en la columna. ¿Vengarse cómo? Van a denunciarla. Van a decir que usted los echó a la calle, que los maltrataba, que tiene el dinero que legalmente le corresponde a Matías como hijo. Van a intentar anular todo lo que hizo en el banco. Eso no tiene base legal. Lo sé, y usted lo sabe. Pero ellos van a hacer escándalo. Van a ir a los medios, van a inventar historias, van a hacerle la vida imposible hasta que usted ceda y les dé dinero. «¿Por qué me advierte?», pregunté. «Es su hija». «Por eso mismo», respondió. Sus ojos se llenaron de lágrimas. «Porque pasé mi vida entera viendo cómo destruía vidas, cómo lastimaba gente, y nunca hice nada. Siempre la protegí, siempre inventé excusas. Igual que usted hizo con su hijo». Sus palabras me golpearon como un puñetazo. «Pero ya no más», continuó. «Ya no puedo seguir siendo cómplice. Luciana necesita enfrentar consecuencias. Y su hijo también. ¿Qué sugiere que haga? Defiéndase. No ceda. Y cuando vengan con sus mentiras, con sus manipulaciones, manténgase firme». Elena sacó un sobre de su bolso. «Aquí hay grabaciones de las conversaciones entre Luciana y Matías, de sus planes. Úselas si las necesita». «¿Por qué hace esto?» «Porque tal vez si alguien hubiera detenido a Luciana hace 20 años, ella no sería quien es hoy. Tal vez si yo hubiera sido más fuerte, si hubiera puesto límites, las cosas serían diferentes». Me entregó el sobre. Nuestras manos se tocaron brevemente. 2 madres, 2 historias diferentes, pero el mismo dolor. «Gracias», susurré. «No me agradezca, solo haga lo que yo nunca tuve el valor de hacer. Diga basta». Elena se fue. Dejó dinero en la mesa para el té que ninguna de las 2 había tomado, y yo me quedé ahí con ese sobre, con esa evidencia, con esa decisión enorme frente a mí. Esa noche escuché las grabaciones, y lo que oí me rompió en pedazos. La voz de Luciana. «Ella tiene que pagar por arruinarnos. Tiene ese dinero guardado. Lo sé, solo necesitamos presionarla correctamente». La voz de Matías. «¿Y si no funciona?» Luciana. «Entonces la destruimos, socialmente, emocionalmente. Hacemos que todos la vean como la villana, como la madre cruel que abandonó a su hijo». Matías. «No sé si pueda». Luciana. «¿Prefieres quedarte en la calle? ¿Prefieres no tener nada? Ella te debe esto. Te debe por todos los años que te manipuló, que te controló». Y entonces escuché algo que me heló hasta los huesos. «Matías, tienes razón. Se lo merece». Pausé la grabación. Repetí esas palabras. «Se lo merece. Mi hijo, mi bebé, el niño que crié, el niño al que le dediqué mi vida. Creía que yo merecía ser destruida». Y aquí viene la pregunta que les hice antes, la pregunta que todavía me persigue. Todavía me pregunto si hice lo correcto. ¿Y tú? ¿Qué habrías hecho en mi lugar?
Escríbelo en los comentarios, realmente quiero saber lo que piensas. Porque lo que hice el viernes, lo que decidí, cambió todo para siempre. Fui al banco. Eran las 9 de la mañana. Roberto y Silvia me esperaban. Quiero proceder con la denuncia, dije, contra Matías por intento de fraude. Y quiero que escuchen esto. Puse las grabaciones. Los tres escuchamos en silencio. Cuando terminó, Roberto silbó suavemente. Esto es grave. Muy grave. Conspiración para extorsión. Intento de fraude. Con esta evidencia, estamos hablando de consecuencias serias. ¿Qué tan serias? 3 a 7 años. Para Matías. Para Luciana, con sus antecedentes, podría ser más. Necesito que entiendas, dije mirando a Roberto, a Silvia, que esto es lo más difícil que he hecho en mi vida. Es mi hijo, pero no puedo seguir siendo su víctima. Lo entendemos, dijo Silvia tomando mi mano. Firmé los papeles. Todos. La denuncia formal, la autorización para que el banco procediera legalmente. Todo. Y cuando puse mi firma en ese último documento, cuando la tinta se secó en el papel, sentí algo extraño. No era alivio, no era dolor, era claridad. Claridad de que algunas veces el amor significa dejar ir. Significa permitir que las personas enfrenten las consecuencias de sus acciones, incluso cuando esas personas son tus hijos. 2 días después, el domingo por la tarde, recibí una llamada de un detective de policía. Señora Sandoval, le habla el detective Ramírez. Queríamos informarle que Matías Sandoval y Luciana Torres fueron arrestados esta mañana. Sentí como si el aire abandonara mis pulmones. Están bajo custodia. La audiencia preliminar será el martes. Como denunciante, tiene derecho a estar presente. No iré, respondí. ¿Está segura? Completamente. Esa noche recibí un mensaje del teléfono de Matías. Mamá, por favor, ayúdame. Estoy en la cárcel. No puedo estar aquí. Por favor, te lo ruego. Retira la denuncia. Mis dedos temblaron sobre el teclado. Una parte de mí quería responder, quería correr, quería salvarlo. Pero la otra parte, la parte que había aprendido a valorarse, escribió una respuesta diferente. Lo siento, Matías, pero esta vez tienes que enfrentar las consecuencias de tus acciones. Te amo, siempre te amaré. Pero no puedo salvarte de ti mismo. Envié el mensaje y bloqueé el número. Las semanas siguientes fueron un borrón. Llamadas de abogados, de periodistas que de alguna manera se enteraron de la historia, de gente ofreciendo opiniones que no pedí. Algunos me llamaron monstruo. ¿Qué clase de madre denuncia a su propio hijo? Otros me llamaron valiente. Finalmente una madre que pone límites. Pero yo no me sentía ni monstruo ni valiente. Me sentía vacía. Como si hubiera perdido algo que nunca recuperaría. Un mes después, en abril, recibí una carta. Venía de la prisión, del centro de detención donde Matías esperaba juicio. La dejé sobre la mesa durante 3 días sin abrirla, mirándola, temiendo lo que dijera. Finalmente, un jueves por la noche, la abrí. La letra era de Matías, irregular, temblorosa. Mamá, comenzaba. No espero que me perdones, no espero que entiendas, pero necesito que sepas algo. Tenías razón, en todo. Fui un hijo terrible, un ser humano terrible. Y me tomó estar aquí, en este lugar, lejos de todo, para finalmente verlo. Pasé mi vida culpándote, culpando al mundo, culpando a cualquiera menos a mí mismo. Y cuando Luciana apareció, cuando me dijo que tú eras el problema, quise creerlo, porque era más fácil que admitir que yo era el problema. Perdí todo. Mi libertad, mi dignidad, pero lo peor es que te perdí a ti, y sé que no tengo derecho a pedirte nada, pero te pido esto, no por mí, sino por ti. Perdóname, no hoy, no mañana, tal vez nunca, pero algún día cuando estés lista perdóname, no para liberarme a mí, sino para liberarte a ti. Te amo, mamá, y lo siento, más de lo que las palabras pueden expresar. Matías. Lloré cuando terminé de leer. Lloré durante 1 hora.
Lloré por todo, por los años perdidos, por las palabras no dichas, por el hijo que podría haber sido y nunca fue. Pero cuando las lágrimas se secaron, cuando pude respirar de nuevo, supe algo con certeza. Algún día tal vez podría perdonarlo. Algún día cuando la herida no fuera tan fresca, cuando el dolor no fuera tan agudo, pero ese día no era hoy, y tal vez no sería mañana, y tenía que estar bien con eso. El juicio llegó en mayo. No fui, pero Roberto me mantuvo informada. Matías se declaró culpable. Aceptó un acuerdo, 2 años de prisión, servicio comunitario después, restitución. Luciana también se declaró culpable. Con sus antecedentes, recibió 5 años. Y con eso, legalmente, todo terminó. Pero emocionalmente, el camino apenas comenzaba. Porque sanar no es un evento, es un proceso, largo, doloroso, lleno de días buenos y días malos. Hubo días donde me desperté sintiéndome fuerte, sintiéndome orgullosa de haber puesto límites, y hubo días donde me desperté sintiéndome como un monstruo, como la peor madre del mundo. Pero poco a poco, día a día, empecé a reconstruirme. Empecé a ir a terapia, a hablar con alguien sobre todo lo que había pasado, a entender los patrones que había creado, los errores que había cometido. Empecé a hacer cosas para mí, pequeñas cosas. Compré plantas para mi departamento. Tomé una clase de pintura. Fui al cine sola un martes por la tarde. Empecé a conocerme. A la Patricia que existía más allá de ser madre, más allá de ser víctima. Y lentamente, muy lentamente, empecé a sanar. 6 meses después del juicio, en noviembre, volví a recibir una carta de Matías. Esta era diferente, más madura, más consciente. Hablaba sobre terapia que estaba recibiendo en prisión, sobre cosas que estaba aprendiendo, sobre responsabilidad, sobre consecuencias. No pedía perdón esta vez, solo compartía. Como si finalmente entendiera que mi perdón no era algo que pudiera pedir, era algo que yo daría cuando estuviera lista, si alguna vez estaba lista. Respondí esa carta. La primera comunicación en meses. Escribí sobre mi proceso, sobre mi sanación, sobre cómo estaba aprendiendo a vivir de nuevo. No dije que lo perdonaba, porque no lo hacía, no todavía. Pero dije que tal vez algún día podríamos encontrar una manera de coexistir. No como madre e hijo en el sentido tradicional, sino como 2 personas que compartían historia, dolor y tal vez, eventualmente, entendimiento. Y eso, por ahora, era suficiente, porque había aprendido algo fundamental en todo este proceso. No puedes salvar a alguien que no quiere ser salvado. No puedes amar a alguien hasta que cambien. No puedes sacrificarte hasta que te valoren. Lo único que puedes hacer es elegirte, ponerte primero, y confiar en que hiciste lo mejor que pudiste con lo que sabías en ese momento. Y eso, finalmente, es lo que hice. Me elegí. Hoy es 17 de marzo de 2025. Exactamente un año después de aquel churrasco. Exactamente un año después de aquellas palabras que cambiaron todo. Estoy sentada en el balcón de mi departamento. Es pequeño. Apenas caben una silla y una planta. Pero es mío. Completamente mío. Son las 2:37 de la tarde, la misma hora exacta en que Matías dijo aquellas palabras hace un año. Mamá es de esas viejas dramáticas que no entienden nada. Pero hoy no duele como dolía. Hoy esas palabras son solo un recuerdo, una cicatriz que ya no sangra. Este año me enseñó cosas que nunca imaginé que necesitaba aprender. Me enseñó que el amor sin respeto es manipulación, que el sacrificio sin reciprocidad es autodestrucción, que ser madre no significa ser mártir. Me enseñó que está bien poner límites, que está bien decir no, que está bien elegirte a ti misma incluso cuando el mundo te dice que eres egoísta por hacerlo. Matías cumplió 7 meses en prisión. Según su última carta, ha cambiado, ha crecido, ha entendido. Tal vez sea verdad, tal vez no. El tiempo lo dirá, pero eso
Ya no define mi felicidad. Ya no defino mi valor por si mi hijo me ama o me respeta, porque aprendí que puedo amarme a mí misma, puedo respetarme a mí misma, y eso es suficiente. La semana pasada conseguí un trabajo, medio tiempo en una librería del barrio. No paga mucho, pero me gusta. Me gusta estar rodeada de libros, de historias, de gente que viene buscando algo que los haga sentir menos solos. Hice una amiga. Se llama Carmen. Tiene 65 años. Es viuda. Tiene 3 hijos que viven en otras ciudades y casi nunca la llaman. Tomamos café los jueves por la tarde. Hablamos de todo, de nada, de la vida que vivimos y de las vidas que pudimos haber vivido. No le conté mi historia completa. No todavía. Pero creo que ella sabe. Algo en la manera en que me mira me dice que reconoce el dolor, que entiende la soledad, que sabe lo que es perder algo que nunca podrás recuperar. Retomé la pintura, algo que hacía cuando era joven, antes de casarme, antes de ser madre, antes de convertirme en todo para todos excepto para mí. No soy buena. Mis cuadros son simples, imperfectos, pero son míos, y me hacen feliz. Y resulta que la felicidad no necesita ser perfecta para ser válida. Mi terapeuta me preguntó hace 2 semanas si algún día podría perdonar a Matías. Le dije la verdad. No lo sé, porque el perdón no es algo que puedes forzar. No es algo que debes por ser buena persona. El perdón es algo que llega cuando estás lista, si es que llega. Y si no llega, también está bien. Lo que sí sé es que ya no estoy enojada. No como antes. El enojo se convirtió en tristeza. Y la tristeza se está convirtiendo en aceptación. Aceptación de que hice lo mejor que pude. Aceptación de que a veces el amor no es suficiente. Aceptación de que puedes hacer todo bien y aún así las cosas pueden salir mal. Porque criar un hijo no es una ciencia exacta. No hay manual, no hay garantías. Das todo de ti. Amas con todo tu corazón. Y esperas que sea suficiente. A veces lo es, a veces no. Y cuando no lo es, no significa que fallaste. Significa que la otra persona también tiene responsabilidad. También tiene elecciones. También tiene consecuencias que enfrentar. Matías eligió. Eligió manipular. Eligió usar. Eligió humillar. No porque yo lo criara mal. No porque no lo amara suficiente, sino porque en algún momento de su vida decidió que era más fácil culpar que asumir responsabilidad. Y esa fue su elección, no la mía. Recibí una carta de Elena hace un mes, la madre de Luciana. Me contó que su hija también está en terapia, que está enfrentando sus problemas, que tal vez, algún día, pueda convertirse en alguien diferente. Elena también me agradeció. Me dijo que verme poner límites le dio el valor para hacer lo mismo, para dejar de ser cómplice, para dejar de sacrificarse por alguien que no valoraba su sacrificio. Y me di cuenta de algo. Mi historia no es solo mía, es la historia de miles de madres, de miles de mujeres que dan y dan y dan hasta que no queda nada, que aman hasta que ese amor se convierte en cadenas. Y necesitamos hablar de esto. Necesitamos decir en voz alta que está bien no ser perfectas, que está bien poner límites, que está bien elegirte incluso cuando duele. Porque el mundo nos dice que las madres deben ser infinitas, infinitamente pacientes, infinitamente generosas, infinitamente perdonadoras. Pero las madres también son humanas, también tienen límites, también necesitan amor, también necesitan respeto. Y cuando esas cosas no existen, cuando solo hay toma y nunca hay dar, está bien decir basta. Esta tarde, mientras estaba sentada aquí en mi balcón, pensé en algo. Pensé en aquel domingo hace un año, en aquel churrasco, en aquellas risas que me atravesaron como cuchillos. Y me pregunté qué hubiera pasado si no me hubiera levantado, si hubiera tragado la humillación una vez más, si hubiera seguido permitiendo el maltrato. Estaría destruida, completamente rota, sin dinero, sin dignidad, sin esperanza. Pero me levanté, agradecí por el churrasco y dejé la casa en silencio,
con la cabeza en alto, con dignidad bajo fuego, y esa decisión, esa única decisión de elegirme, cambió todo. No fue fácil, nada de esto ha sido fácil. Hubo noches donde lloré hasta quedarme sin lágrimas, días donde cuestioné todo, momentos donde casi cedí, casi corrí a salvar a Matías, casi me sacrifiqué una vez más, pero no lo hice, y estoy aquí, viva, entera, reconstruida. No soy la misma Patricia que era hace un año. Esa Patricia murió en aquel churrasco, y de sus cenizas nació alguien nuevo, alguien más fuerte, alguien que sabe su valor. Si estás escuchando esta historia y te sientes identificada, si tienes un hijo que te usa, un familiar que te manipula, una persona que toma tu amor y lo convierte en arma, escúchame bien. No estás sola, no eres mala persona por poner límites, no eres egoísta por elegirte, no eres cruel por decir basta, eres humana, y mereces ser tratada con dignidad, con respeto, con amor real, no amor condicionado, no amor manipulador, amor real. Y si ese amor no existe, está bien alejarte, está bien soltar, está bien priorizar tu bienestar sobre la comodidad de otros, porque aquí está la verdad que nadie te dice. No puedes llenar una taza rota, no puedes dar desde un lugar vacío, tienes que llenarte primero, tienes que sanarte primero, tienes que amarte primero. Y cuando lo hagas, cuando finalmente te elijas, el mundo no se va a acabar. La gente va a sobrevivir sin tu sacrificio constante. Van a aprender a ser responsables, o no. Pero eso ya no será tu carga. Miro hacia atrás a este año, a todo el dolor, a todas las lágrimas, a todas las noches de insomnio, y no me arrepiento, porque elegir fue elegir la vida, elegirme fue elegir el futuro, elegir dignidad fue elegir paz. Y hoy, un año después, sentada en este balcón pequeño, en este departamento pequeño, en esta vida que reconstruí desde cero, puedo decir algo que no podía decir hace un año. Estoy en paz. No es una paz perfecta. Todavía hay días difíciles. Todavía hay momentos de tristeza. Todavía hay una parte de mí que extraña a mi hijo, que extraña la ilusión de lo que podríamos haber sido. Pero es paz, real, genuina. La paz que viene de saber que hiciste lo correcto, que te mantuviste firme, que te elegiste. Y esa paz, vale más que cualquier relación tóxica. Vale más que cualquier amor manipulador. Vale más que el miedo a estar sola. Porque resulta que estar sola no es lo mismo que estar vacía. Estar sola puede ser liberador, puede ser sanador, puede ser el comienzo de algo nuevo. Son las 3:42 de la tarde ahora. El sol empieza a bajar. La luz dorada entra por mi balcón. Ilumina mis plantas, mis cuadros imperfectos, mi vida imperfecta pero mía. Y sonrío, porque hace un año, a las 2:37 de la tarde, mi hijo me llamó vieja dramática. Me humilló frente a todos, me hizo sentir invisible. Pero hoy, un año después, ya no soy invisible, ya no soy víctima, ya no soy la madre que da todo y no recibe nada. Hoy soy Patricia, 62 años, sobreviviente, mujer reconstruida, persona que aprendió que el amor propio no es egoísmo, es supervivencia. Y si mi historia le sirve a alguien, si una sola persona que está escuchando esto decide poner límites, decide elegirse, decide decir basta, entonces todo esto, todo el dolor, toda la lucha, habrá valido la pena. Porque algunas historias necesitan ser contadas, algunas verdades necesitan ser dichas, y algunas madres necesitan escuchar que está bien no ser infinitas, está bien ser humana, está bien elegirte, está bien vivir, y yo, finalmente, estoy viviendo.